gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Antonio Martínez, a José Altamirano y a mr.clad26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster 3. La vida del pirata siguiente. Hola a todos de nuevo. Aquí les traigo un nuevo capítulo para que lo disfruten. Disculpen si hay algún error. No soy dueño de One Piece ya que pertenece a Toei y Eiichiro Oda. Luffy y Zoro se perdieron. ¿Qué clase de pirata no puede gobernar su propio barco? Preguntó Zoro mientras se tumbaba en la cubierta de su pequeño bote. Estaba un poco molesto porque ninguno de ellos pudo encontrar una isla. Se habían quedado sin comida el día anterior y ambos estaban hambrientos. Habían pasado 3 días desde que dejaron atrás a Kobe y la base de la marina. Luffy y Zoro no hablaban mucho, prefiriendo el sonido del mar golpeando su pequeño bote. Tuvieron la suerte de que su viaje hubiera sido tranquilo. Luffy estaba sorprendentemente tranquilo. Estaba feliz de tener a su primer tripulante, pero un poco decepcionado de no ser el músico que deseaba. Zoro pensó que Luffy era un poco extraño. Esa extraña transformación lo había desconcertado. Nunca había visto algo así. Luffy le contó un poco más sobre su fruta del diablo, la fruta Goma Goma. El espadachín preguntó qué tipo de fruta era, pues creía que era una Zoan de la transformación, pero Luffy se encogió de hombros. Nunca supo qué tipo era realmente. En realidad solo estuve dando vueltas. De hecho, me absorbió un remolino el primer día de mi aventura. Luffy empezó a reír, pero gimió al oír un rugido en el estómago. Tengo tanta hambre, quizás no deberías haberte comido toda la comida, capitán. Se burló Zoro de su hambriento capitán. Luffy no entendía el significado de la moderación. Zoro suspiró. Deseaba haber bebido mucho alcohol en ese momento. No lo hice. Sigues a bordo, dijo Luffy. Se lamió los labios al hacerlo, afilándose un poco más los dientes. ¿Qué? ¿Me vas a comer? Gritó Zoro. Nunca imaginó que su muerte sería la cena de su capitán. Sí. No te voy a comer. Ahora eres parte de mi familia. Yo no me como a mi familia. Dijo Luffy con una sonrisa. Qué bonito, pero no me lo voy a creer tan fácilmente. Zoro suspiró. Luffy a veces era demasiado. Zoro no quería pensar que Luffy comía gente. Dijo que solo no comía a su familia. Se quedaron en silencio por un rato. Oye, Zoro, ¿qué haces en el mar? Estaba buscando a un hombre. No encontraba el camino de regreso a casa, así que decidí cazar piratas para poder vivir con la recompensa. ¿Así que te perdiste? Eso es bastante lamentable. ¿Lo dices tú, Luffy? Ambos se tumbaron en la cubierta. Se les oía rugir el estómago. Oye, mira. Es un pájaro. Ah, ya lo veo. Ambos se quedaron mirando al pájaro durante un rato. Ya lo sé. Vamos a comerlo. Dijo Luffy al levantarse. Se aseguró de que su sombrero de paja estuviera bien sujeto a la cabeza y luego estiró los brazos para agarrar el mástil. Luffy. ¿Qué estás haciendo? Gum Gum Rocket. Salió disparado hacia el pájaro. Zoro quedó impresionado hasta que recordó que Luffy había volado hacia un pájaro mientras estaban en un pequeño bote rodeado de agua. No esperaba sacarlo del océano si esto iba a suceder todo el tiempo. Observó cómo Luffy se hacía cada vez más pequeño contra el cielo. El sudor le corría por la cara al darse cuenta de que el pájaro era mucho más grande de lo que creían.
El pájaro empezó a volar con Luffy. Zoro no veía bien dónde estaba Luffy, pero sabía que el pájaro lo tenía, así que empezó a remar tan rápido como pudo en la dirección en la que volaba. Nami huía a toda velocidad de los piratas que la perseguían. Acababa de robarles un mapa de Grand Line a los piratas de Buggy, y ahora tenía que escapar de allí. Este mapa podría llevarla a mucho más tesoro que el que había en el East Blue, así que no podía dejarlo escapar. Por supuesto, si la atraparan, probablemente la torturarían. Hizo una mueca al oír los gritos de los hombres que la perseguían. O peor. De repente, una explosión ocurrió justo encima de ella. La sobresaltó no solo a ella, sino también a sus perseguidores. Algo empezó a caer hacia ella, así que saltó para apartarse antes de que tocara el suelo. Nami estaba un poco aturdida, así que le costó un poco ver qué era. ¡Ay! Ya está un poco asado. Ni siquiera tuve que encenderle fuego. Oyó gritar a un hombre. Al recuperar la vista, vio los restos de un pájaro quemado hasta las cenizas. También vio algo parecido a marcas de mordeduras por todo el cuerpo. Un hombre saltó repentinamente del cadáver. Era bastante alto, vestía un chaleco rojo con pantalones cortos de mezclilla y un sombrero de paja adornaba su cabeza. Con un plan en mente, se levantó y corrió hacia el hombre. Jefe. Qué alegría verte. Estos hombres me perseguían, ¿podrías encargarte de ellos? Por favor y gracias. Se aseguró de que los piratas la oyeran antes de salir corriendo. ¿Eh? ¿Qué fue todo eso? Luffy se encogió de hombros. Oigan. ¿Saben dónde puedo conseguir más comida? Preguntó a los tres piratas. El ave ya no parecía tan sabrosa porque algunas partes de ella se convirtieron en cenizas. ¿Deberíamos ir tras la chica? Los piratas conversaban entre ellos, ignorando la pregunta de Luffy. No, no importa. Tenemos a su jefe aquí mismo. Los piratas rodearon a Luffy. Uno de ellos le dio un golpe en la cabeza y le hizo caer el sombrero. El pirata que hizo eso descubrió que un puño blanco se le había clavado en la cabeza. Fue lanzado contra un edificio cercano, con la cabeza abierta y sangrando. Los otros dos se quedaron atónitos. Luffy atrapó su sombrero mientras los miraba. No me toquen el sombrero. Los miró fijamente, con una mirada que prometía un dolor incalculable. Tropezaron, pero se recuperaron. Era luchar y dominar a ese tipo raro o volver con Buggy y morir. Cargaron hacia Luffy con sus armas apuntando a ensartarlo. Mientras Luffy se limpiaba las manos de sangre después de lidiar con los tres débiles, escuchó a una mujer hablarle. Eres muy fuerte. Conseguiste derrotar a esos tipos solo con tus puños. Luffy se giró y vio a una chica de cabello naranja que vestía una camisa a rayas con una falda amarilla sentada en el alero de un edificio. Gracias. Espera. ¿Quién eres? Luffy miró su sombrero. Quería asegurarse de que no estuviera dañado. Soy un ladrón que solo les roba a los piratas. Me llamo Nami, ¿quieres ser cómplice? Este tipo era fuerte. Si lograba ponerlo de su lado, no tendría tantos problemas como pensaba. Compañeros. Ni hablar. Estoy bien, dijo Luffy mientras se alejaba. Nami lo siguió un buen rato. Buscaba los muelles, pero no los encontraba. Le preguntó si podía hablar con él dentro de un edificio, ya que era más seguro estar escondida que andar por las calles, y Luffy no puso objeciones. Tal vez si él hablara con ella lo ayudaría a encontrar a Zoro. Hablaron un rato. Luffy le contó que se había separado de su tripulación de una sola persona y ella intentó contarle sobre Buggy el payaso, un pirata de la zona. Parecía que a Luffy realmente no le importaba quién era. Solo quería encontrar a Zoro. Le contó su objetivo de conseguir 100 millones de Belly para comprar cierta aldea. Nami también le contó su plan de ir a Grand Line a robarles a los piratas que tenían más tesoros que los piratas de East Blue, y le reiteró su oferta de asociación. Ella reveló que tenía excelentes habilidades de navegación, que estaba dispuesta a utilizar para él si se asociaban. Cuando Luffy le dijo que podía unirse a su tripulación pirata, cambió de opinión rápidamente. Le dijo que lo que más odiaba eran los piratas, pero ideó un plan rápido. Sonriendo diabólicamente, ella le dijo que se uniría si él hiciera una cosa por ella. ¿Para qué sirve la cuerda? Es solo una cuerda. ¿Tienes problemas con las cuerdas? Respondió Nami con inocencia. No. Siguieron caminando. Nami guiaba a Luffy hacia Buggy. Se acercaban al campamento de Buggy. Nami pasó a la segunda fase de su plan. Oye. ¿Qué haces?
Nami no lo escuchó mientras lo ataba. Este pirata estúpido ayudaría a convencer a Buggy de que estaba de su lado. Zoro miró a su alrededor. Este pueblo era un pueblo fantasma. ¿Qué pasó con toda la gente?, preguntó a sus polizones. La verdad es que nuestra flota pirata principal está aquí ahora mismo asaltando esta aldea, dijo uno de ellos, frotándose la cabeza. No quería ir a decirle a Buggy que habían regresado sin ningún tesoro. Seguramente sufrirían una muerte dolorosa si hicieran eso. A veces soy demasiado amable, pensó Zoro mientras miraba a los 3 piratas que había recogido. Ellos fueron la razón por la que Zoro tardó tanto en llegar a la aldea. Habían intentado robarles después de que los salvara de ahogarse, así que Zoro tuvo que hacerles entrar en razón. Decidió dejarlos quedarse y guiarlo a la tierra más cercana. Además estaba bastante cansado de remar y los obligó a hacerlo. Bueno, entonces será mejor que me guíes a ese tal Buggy. Espero que tenga información sobre dónde está Luffy, dijo Zoro mientras pasaba junto a los piratas. Este Buggy no parecía una buena noticia, pero cualquier noticia era buena a estas alturas. Luffy estaba aburrido. Simplemente observó cómo los piratas de Buggy celebraban haber recuperado el mapa del Grand Line y a su nuevo miembro de la tripulación. Nami parecía estar obligándose a divertirse, pensó Luffy al verla beber más piratas por debajo de la mesa. Debía ser el 20º pirata al que vencía. Nami se acercó a él. ¿Cómo va, jefe?, le sonrió. Se arrodilló para mirarlo a la cara. Su jaula era demasiado pequeña para él. Oye, si no me vas a dejar salir, ¿podrías al menos traerme algo de comer? Me muero de hambre. El estómago de Luffy rugió para enfatizar. Después de conseguirle algo de comida, Luffy reevaluó su opinión sobre ella. Supongo que no eres tan malo después de todo, le dijo mientras tenía la boca llena de comida. Te lo estás tomando demasiado bien para alguien que ha sido capturado, murmuró mientras una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. A él no parecía preocuparle su situación. Sí, no estoy en peligro ahora mismo, así que esperaré a que Zoro me rescate. Terminó devorando su comida. Escucha, te liberaré cuando los piratas miren hacia otro lado, ¿de acuerdo? No tengo nada en tu contra, de verdad. Deberías haber elegido ser otra cosa. Nami lo miró. Estaba sentado allí, con una sonrisa de satisfacción. Estaba demasiado relajado, notó a ella. Ja 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 ja. Tienes un buen seguidor, jefe ladrón. Luffy miró al hombre llamado Buggy. Tenía una especie de temática de payaso. Usaba maquillaje y ropa llamativa. La característica más destacada de Buggy era su enorme nariz redonda y roja brillante. Buggy se acercó a la jaula, sobresaltando a Nami. Luffy se quedó allí sentado con la mirada perdida. No es mi seguidora, dijo. Este tipo parecía un completo imbécil. Luffy dejó de escuchar a Buggy. Le encantaba oírse hablar. Tu destino ya está decidido. Luffy escuchó a Buggy de fondo. Ah, ¿sí? Entonces me dejas ir. Buggy miró a Luffy, quien había dicho eso con una sonrisa. Sí, te dejo, ¿crees que soy estúpido?, gritó Buggy. No podía creer la audacia de aquel tipo. Sí. Buggy parecía furioso. Prepara la bola, Buggy, ordenó. Este tipo lo estaba cabreando. Su equipo se apresuró a preparar un cañón. Demostraron su poder al dispararse a través de varios edificios antes de explotar. Buggy se jactó del poder de su cañón mientras sus hombres movían el cañón para apuntar hacia Luffy. Ahora, Nami. Demuéstrame tu lealtad destruyendo a tu antiguo jefe. No creo que sea necesario, Capitán Buggy. Bebamos un poco más y sigamos la fiesta. Estaba sudando. La situación iba de mal en peor. Buggy no dijo nada. Le entregó a Nami una caja de cerillas y la miró. Mátenlo, ordenó. Su tripulación empezó a vitorearla. Querían que disparara a Luffy y lo hiciera explotar. Nami se debatía en su interior. Esto era peor que peor. No se le ocurría cómo salir de aquella terrible situación. Oye, estás temblando, señaló Luffy. Le sonrió. Si no eres lo suficientemente valiente, no deberías haberte unido a un grupo pirata. Matar gente no te hace valiente. Así es como los piratas ven la valentía. No pudo evitar temblar. No esperaba tener que matar a alguien. No. Luffy frunció el ceño por un segundo. Los piratas de Buggy se estaban impacientando. Querían que ella volara a ese tipo en pedazos. Luffy sonrió ampliamente.
Ser valiente es ser capaz de arriesgar la propia vida. Nami dejó de temblar. Ya no podía oír a los piratas buggy. Ser valiente significaba arriesgar la vida. Parecía que este hombre era diferente del resto de piratas que conocía. Uno de los piratas de Buggy le había arrebatado la caja de cerillas. Empezó a encender la mecha cuando ella agarró el bastón doblado que guardaba bajo la falda y lo golpeó con él. Lo desdobló y se enfrentó a los piratas de Buggy. No quería que Luffy muriera. No cuando eso significaría rebajarse al nivel de estos piratas. Todos allí se sorprendieron, incluido Luffy. No esperaba que ella impidiera que el hombre encendiera la mecha. Los piratas Buggy se volvieron locos por esta traición. ¿Oye? ¿Me estás rescatando ahora? Preguntó Luffy. Cállate. Actué sin pensar. No quiero ser como ustedes, piratas. No soy una asesina. Nami estaba visiblemente molesta. Ahora estaba expuesta a todos esos piratas despiadados y la destrozarían. Los piratas le robaron la vida a alguien a quien amaba. Por eso los odio. Ah. Así que por eso. Nami se enfrentó a los piratas de Buggy. Buggy ya había ordenado a sus hombres que los mataran a ambos. Ya se abalanzaban sobre ella con la intención de incapacitarla o matarla. De cualquier manera, no terminaría bien para ella. Blandió su bastón, pero no logró golpear a ninguno. No paraban de saltar y tenían mucha más experiencia en combate. Se dio cuenta de que no podría derrotarlos a todos. Retrocedió unos pasos y se preparó para correr. Ya había conseguido la llave de la jaula de Luffy. No estaba segura de poder liberarlo a tiempo, así que era su último recurso. Justo cuando estaba a punto de ser abrumada por los piratas, fueron detenidos abruptamente por un hombre que estaba entre ellos. ¿Cuántos de ustedes van a atacar a una chica? El hombre los había derribado a todos con 2 vainas. Volaron hacia atrás y se deslizaron por el suelo. Zoro. Me alegra ver que no te perdiste. Tú fuiste el que se dejó atrapar por ese pájaro, Luffy. Gritó Zoro. No actúes como si yo fuera el que se perdió. Ambos ignoraron las reacciones de Nami y la tripulación de Buggy. Zoro era un nombre temido en el East Blue. HM. Definitivamente eres Zoro. ¿Has venido por mi cabeza? Preguntó Buggy, parado cerca de Zoro. Dejé de hacer eso, así que ya no soy un cazador de piratas, dijo Zoro mientras se acercaba a Luffy. No tengo ningún interés en cazarte. Pero me interesa cazarte. Exclamó Buggy, sacando unos cuchillos. Sostuvo uno entre cada dedo. Si te mato, mi nombre se hará aún más famoso. Zoro suspiró. Si quieres pelear conmigo, más te vale estar preparado para morir. Desenvainó sus espadas. Ya. Qué bien. Más te vale tener sed de sangre si quieres tener una oportunidad contra mí. Gritó Buggy mientras cargaba contra Zoro. En un destello de acero, Zoro cortó a Buggy en pedazos. Zoro envainó sus espadas. Nami parecía asustada, mientras que Luffy parecía impresionado. La tripulación del Buggy empezó a reír al ver a su capitán caer al suelo. Fue genial, Zoro. Luffy estaba emocionado. Ya tenía a un tipo tan genial y poderoso como compañero de tripulación. No fue nada, Luffy. No puedo cortar estos barrotes, ¿tienes alguna salida? Zoro se acercó a la jaula de Luffy. Entrecerró los ojos. No podía cortar acero. Todavía no. Sí. No te preocupes. Solo quería ver algo interesante, nada más, respondió Luffy. Luego mordió las puertas, lo que abolló un poco los barrotes. Esto asustó a Zoro y Nami, pero no tanto como la risa continua de la tripulación de Buggy. Chicos, por favor, SHG. Empezó Zoro, pero se detuvo porque la daga le atravesaba el abdomen. Zoro. Gritó Luffy. Apenas había empezado a morder los barrotes. No podría salir a tiempo. Ja. Insensato. Me comí la fruta vara. Te engañaron. Buggy rió mientras sus partes flotaban por el aire. Frutas del diablo. Creía que solo eran un mito. Exclamó Nami. Este día estaba empeorando. ¡Guau! Ese tipo sí que es un monstruo. Dijo Luffy, olvidando por un momento que también era un usuario de habilidades. Miró a Zoro y frunció el ceño. No le gustaba que su familia saliera herida. La herida no era tan grave, aunque parecía mortal. Ahora voy a rematarte con gran pompa, ronronó a Zoro. Prepárate para hacerme famoso. La daga se alzaba sobre Zoro. Zoro no podía moverse.
Estaba paralizado por el repentino dolor y la conmoción que estaba experimentando. Hizo una mueca al mirar a Luffy. Zoro estaba un poco triste porque, a pesar de presumir de ser genial, encontraría su fin allí a manos de un monstruo vestido de payaso. ¿Qué carajo fue eso, nariz grande? La tripulación del buggy estaba en shock. Sabían que llamarlo así sería la muerte. Nami empezó a pensar que Luffy de verdad quería morir. Había seguido a Buggy durante un tiempo y recordaba lo que les hacía a quienes lo llamaban así. Era terrible, pero conocía a un pirata mucho más aterrador que Buggy. Buggy parecía furioso. Nadie lo llamó narizotas y se salió con la suya. Le lanzó la daga a Luffy en la cara, olvidándose de Zoro. La daga pareció dar en el blanco. Zoro y Nami temieron que la daga le partiera la cabeza a Luffy. No pudieron verle la cara porque su sombrero les estorbaba. «Prepárate, Buggy». Se oyó la voz de Luffy desde la jaula. Levantó la vista. Luffy había atrapado la daga en su boca. «Voy a ser yo quien te derrote». La mordió, rompiéndola en pedazos. Buggy estaba tan sorprendido como todos los demás en la plaza, pero se recuperó. «Ja ja ja. ¿Tú? ¿Acabarme? Absurdo». Buggy rió junto con su tripulación. «Ustedes tres son los que van a morir». «Zoro», gritó Luffy. Zoro lo miró, con sangre goteando de su boca y herida. «Es hora de irse». Zoro no entendió al principio, pero abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta de lo que quería decir Luffy. «Muy bien, capitán». Corrió hacia el cañón que contenía la Buggy Ball que iba a ser disparada contra Luffy. Había una cerilla junto a la cuerda donde solía estar la mecha. Se había encendido, algo que nadie había notado hasta entonces. La mecha estaba a punto de encender el cañón. Zoro se metió debajo del cañón y empezó a empujar. «¿Qué demonios? No hagas eso», gritaron los piratas Buggy mientras echaban a correr. Era demasiado tarde. A pesar de su lesión, Zoro aún tenía fuerza suficiente para revertir la orientación del cañón. El cañón estaba listo para disparar. Casi tan pronto como el cañón se posicionó de manera que quedara frente a los piratas, Buggy rugió. El humo cubría la zona. Nami y Zoro corrieron hacia la jaula que contenía a Luffy. «¿Quién es?», preguntó Zoro mientras observaba a Nami. Solo la había salvado porque sentía que los piratas la superaban. «Este niño es nuestro nuevo navegante», dijo Luffy con una sonrisa. Nami se molestó visiblemente con sus palabras. «¿Sigues con eso? Si tienes tiempo para decir estupideces, ¿qué tal si sigues mordisqueando esa jaula? Había pasado por mucho hoy». Nada la había preparado para esto. «Espera, Luffy. Quédate en la jaula», dijo Zoro mientras empezaba a recogerlo. «Tardarás demasiado si te lo vas a comer, así que tendremos que irnos primero». «Ah, ya veo. Bueno, vamos». Zoro empezó a levantarse con un esfuerzo extremo. Sentía como si sus entrañas quisieran salir. Ese Buggy podría haber sido débil en combate, pero tenía la fuerza suficiente para causar tanto daño. «Espera. Te harás más daño si sigues haciendo eso». Nami intentó detener a Zoro, pero él levantó la jaula sobre sus hombros. «No intentes detenerme», dijo. La sangre brotó de su herida. «Haré las cosas a mi manera si quiero». Los tres escaparon a salvo. Zoro seguía empecinado en llevar la jaula, incluso si Nami tenía la llave. Ella no estaba segura de si podía confiar en el cazador de piratas después de haber capturado a su capitán. Se encontraron frente a una tienda de mascotas. Un perro estaba sentado afuera. En cuanto lo vio, Luffy empezó a alcanzarlo. Aún tenía mucha hambre. Necesitaba comer. Zoro dejó caer la jaula, un poco lejos del perro. No sabía quién era, pero no quería ser responsable de su muerte. Nami decidió confiar en Luffy y Zoro y les dio la llave. Luffy y Zoro empezaron a animarse. Tiró la llave al suelo junto a la jaula de Luffy. Antes de que pudieran reaccionar, el perro se comió la llave. Estaba molesto porque estos humanos habían invadido su territorio. Zoro agarró al perro. Se había comido la llave. Nami se quedó atónita. Había cometido un error. Luffy empezó a gritarle a Zoro y a estirarle los brazos para que agarrara al perro. Ya no le importaba la llave, solo quería comida. Conseguirla sería una pequeña ventaja. Alguien se había presentado, exigiéndoles que pararan. Les dijo que los ayudaría siempre y cuando dejaran al perro en paz. Luffy estuvo de acuerdo, solo si le conseguía algo de comida. Zoro pidió un lugar donde dormir la herida.
Mientras pudiera dormir un poco, estaría bien. El hombre resultó ser el alcalde del pueblo. Iba a alimentar al perro cuando los encontró atacándolo. El mayor lo dejó dormir en su casa. Mientras Zoro dormía, les contó a Luffy y Nami sobre el perro y la tienda que custodiaba. El perro se llamaba Shusu. La tienda de mascotas que custodiaba era su tesoro y había impedido que los piratas la saquearan. Luffy parecía no tener ningún interés mientras comía la comida que le dio el alcalde, pero sí le interesó el perro. Escuchó la historia y sonrió. Le gustaba el espíritu de Shusu y entendía por qué no le gustaba que estuvieran cerca de la tienda. Un fuerte rugido interrumpió su conversación. Nami y el mayor abandonaron a Luffy, al ver que no podían hacer nada por él, y se escondieron. Oye, mejor devuélveme esa llave, pequeña, dijo Luffy mientras miraba a Shusu. Quizás pueda salir de esta jaula a mordiscos, pero ahora no tengo tiempo suficiente. Shusu lo ignoró mientras un león con un bicho raro se acercaba. ¿Ah? ¿Tus amigos te dejaron atrás? Le preguntó el hombre a Luffy. Luffy se giró y vio un gran león raro sentado encima de él. Luffy supuso que el hombre le hablaba, pues movía la boca. Decidió prestarle atención. Buggy está muy enojado contigo. Has cometido un grave delito contra nosotros. ¿Qué demonios se supone que eres? ¿Qué pasa con esa estúpida ropa de piel? Luffy no pudo resistirse a preguntar. ¿Qué demonios? ¡Qué grosero! Esto no es ropa de piel, es mi pelo. Dijo el hombre mientras se señalaba la cabeza. Tenía unas orejas raras en la parte superior. ¡Qué asco! Eso lo hace aún más estúpido. Luffy estaba disgustado. El tipo necesitaba un corte de pelo. No quería saber qué más no se había cortado. El hombre continuó hablando con él, pero a Luffy no le importó mucho. Puedo domar a cualquier bestia. Sé testigo de mi grandeza. Tú, ay. Perro. Sacúdeme el Aeuk. La mano del hombre fue mordida por Shusu. Solo eres un ladrón común y corriente. El hombre regresó a su lugar encima del león, sin dejar de insultar a Luffy. ¿Qué? Creí que habías dicho que podías domar a cualquier bestia. ¡Qué tontería! Luffy tuvo que admitir que era una habilidad genial. Al parecer este tipo no lo tenía. Dime dónde está Roronoa Zoro. No tengo ninguna razón para no matarte. El hombre se esforzó por parecer intimidante. Tristemente, era patético. Luffy le devolvió la mirada. Este tipo lo estaba cabreando. Yo tampoco tengo por qué decirte dónde está Zoro. El hombre y el león retrocedieron un poco. Los dientes de Luffy se convirtieron en gruesos cuchillos blancos y sus ojos brillaron rojos. El aire se sentía denso, como si una fuerza opresora los aplastara. Richie. Destruye a este malhechor. El león, conocido como Richie, obedeció con vacilación. El tipo en la jaula parecía un depredador. Si lo liberaban, todos serían devorados. Pero el hombre que le dio comida la pidió, y Richie decidió que era una bestia más fuerte que el que estaba atrapado. La pata del león se estrelló contra la jaula, desgarrando el acero, y Richie intentó comerse al hombre tan pronto como pudo. Pensó que si no lo intentaba, podría morir instantáneamente. Sí. Gracias por eso. Luffy sonrió mientras rompía las cuerdas que lo ataban sin esfuerzo. Es muy difícil romper cosas cuando estás envuelto en algo tan pequeño. Había esquivado las fauces abiertas del enorme león que intentaba comérselo. El león había ido demasiado rápido. No pudo detener su carrera hacia la tienda de mascotas y se estrelló contra ella. Shusu abrió los ojos de par en par al ver cómo su preciada tienda de mascotas se desplomaba. Luffy aterrizó tras esquivarlo. Observó cómo Shusu gemía y su sonrisa desapareció. Sin querer, había contribuido a destruir su tesoro. Richie y el hombre peludo salieron de la tienda de mascotas. Richie tenía una caja de golosinas entre las mandíbulas. Pensó que había tenido mucha suerte de haber aterrizado en un lugar bonito. Shusu no pudo soportarlo más. Se abalanzó sobre el animal, mucho más grande, y le arrancó un poco de carne a Richie con los dientes. Richie gritó de dolor. No esperaba un ataque sorpresa. Bajó la vista y vio al perro. El hombre que lo alimentaba a sus espaldas le ordenó que lo atacara, pero no necesitaba molestarse. Richie golpeó al perro con todas sus fuerzas. Vio cómo su cuerpo volaba hacia otro edificio y se estrellaba contra él sin fuerzas. Parecía que ya no le molestaría.
Unas manos salieron de la nada y agarraron los costados de la cabeza de Richie, y antes de que se diera cuenta, estaba volando por el aire mientras giraba como un trompo. Chicle, chicle. Su cabeza se estrelló contra el hormigón, atravesándolo varios metros antes de detenerse. Richie tuvo suerte, pues eso habría matado a animales normales, pero Richie ya había luchado contra muchas criaturas diferentes y había salido victorioso. Años de cazar diferentes bestias habían endurecido a Richie. Era el más fuerte de donde venía. Martillo. Pero nada de eso importaba. Richie se dio cuenta de que había estado viviendo en un mundo pequeño. Un animal mucho más grande le había demostrado a Richie que en realidad no era nada. Richie pensó esto con tristeza mientras perdía el conocimiento. Richie. Gritó el hombre. Bastardo. ¿Qué demonios eres? Richie lo había lanzado a volar en cuanto empezó a dar vueltas por el aire. Me comí la fruta goma goma. Soy un hombre de goma. Luffy tenía la cabeza vuelta. Observó a Shushu intentar levantarse, pero parecía que su cuerpo estaba demasiado roto para mantenerse en pie. Dejó escapar un grito al caer al suelo tras un intento fallido. Shushu tenía mal aspecto. Un comedor de frutas del diablo. Como el Capitán Buggy. Te daré lo que quieras. Suplicó el hombre. Lo siento mucho. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre. No quiero tus disculpas, dijo Luffy mientras caminaba hacia el hombre. Su rostro aún estaba oculto por el sombrero mientras seguía observando a Shushu. La respiración del perro se hacía cada vez más superficial, sus intentos de levantarse eran cada vez más débiles. El león no se contuvo. No le devolverá a Shushu su tesoro. Luffy siguió caminando hacia él. Se acercaba cada vez más. El hombre sintió algo extraño, pero se quedó allí y suplicó un poco más. Sus palabras no alcanzaron a Luffy. Vine para acá. Luffy miró de repente al hombre. Su rostro ya no era el de la cicatriz bajo el ojo izquierdo. Era de un blanco gomoso. Ya no tenía nariz. Su boca tenía la forma de una mueca de desprecio, mostrando sus afilados dientes. Para vengarse de Shushu. Moji nunca imaginó que su día sería así. Pensó que sería un día normal de saqueo, violación y pillaje. Se suponía que sería un trabajo fácil. Simplemente asesinar a unos niños y listo. Al principio, Luffy no tenía ojos. Moji pronto vio que tenía ranuras donde deberían estar los ojos y no pudo evitar mirarlas fijamente. De repente las rendijas se abrieron y Moji miró a Luffy a los ojos. La cantidad de odio y rabia que vio en ellos fue demasiado para Moji. No podía correr, ni siquiera hablar. Apenas podía respirar, aunque estaba empezando a perder esa capacidad. Le salía espuma por la boca. Moji apenas pudo articular palabra. Se sentía abrumado. Se enfrentaba a un ser mucho más fuerte que él, y lo había enfurecido. Pensó que algo más lo acechaba. No al chico flacucho convertido en monstruo, sino a algo verdaderamente aterrador. Un verdadero demonio. Moji no pensó que sobreviviría a este encuentro. Un puño se estrelló contra la cara de Moji. Su capitán. Tuvo que decirle que huyera. Que se olvidara de este pueblo. Lo levantaron lentamente del suelo. El puño no pretendía obligarlo a retroceder. Al sentir este terrible dolor, Moji sintió un poco de arrepentimiento. Lamentó no haber podido matar a nadie. El objetivo era enviarlo al suelo. Cuando su visión se desvaneció, Moji esperaba que su capitán pudiera escapar antes de que este monstruo lo alcanzara. Cayó al suelo con el puño aún apretándose la cara. La mano era blanca, pero no notó las pequeñas marcas negras en los nudillos. El suelo se partió. El impacto de su cabeza contra el cemento formó un pequeño cráter. El puño continuó hundiendo su cabeza un poco antes de retraerse. Luffy no miró atrás. No sentía ningún arrepentimiento. Empezó a caminar hacia donde yacía Shushu. Recordando algo, sacó el cuerpo del león del cemento. Sacó una pequeña caja de golosinas que estaba un poco rota, pero que contenía parte de su contenido. Dejando caer el león, caminó hacia Shushu. «Shushu», gritó el alcalde. Nami y el alcalde llegaron para ver a Luffy sentado junto a Shushu. Querían llegar un poco antes, pero habían sentido una extraña aura. Si se acercaban más, se sentirían abrumados por esa sensación de opresión. Era como si fueran a ser aplastados por algo mucho más poderoso que ellos. Lamento lo de tu tienda, pero logré recuperar esto. Dejó una caja de golosinas junto a Shushu.
El perro miró a Luffy con lástima. Nami observó la destrucción del lugar. Observó la tienda destruida y a Susu, tendido junto a una pared manchada de sangre. Sentía lástima por el perro, pues los piratas habían destruido su casa, pero también notó al gran león y al hombre peludo incrustados en el hormigón. El león yacía en el suelo, mientras que el hombre parecía como si su cabeza hubiera perdido una batalla contra una bala de cañón. Su rostro era poco más que una mancha roja en el suelo. La puso un poco enferma. Susu miró a Luffy. Había visto y sentido lo que había hecho, pero el aura no lo afectó. De hecho, se sentía reconfortado, como si hubiera hecho esas cosas para defenderlo. Estaba conmovido. Este humano no lo conocía, pero había luchado por él. El alcalde corrió hacia Susu, consumido por el dolor. No había podido proteger a su amigo, y ya era demasiado tarde para hacer algo por el pobre animal. Susu lamió la mano de Luffy. No podía hacer mucho más, y sintió que su vida se desvanecía. Ladró débilmente. El alcalde lloró mientras sostenía a Susu, y el perro se quedó inmóvil. El rostro de Luffy se había vuelto inexpresivo. Había visto al perro enfrentarse al león, mucho más grande. Sin importarle su propia vida, Susu luchó por proteger su tesoro. Partió. No podía quedarse allí. Cuanto más tiempo estuviera, más impune estaría Buggy por sus crímenes. De repente, una enorme explosión destrozó los edificios que tenían delante. El pueblo. Exclamó el alcalde, no lo podía creer. Su hogar, su tesoro, estaba siendo destruido ante sus ojos. Habían empezado sin nada y habían logrado construir sus casas, y ahora lo estaban desmantelando ante sus ojos. ¡Ah! Zoro estaba durmiendo ahí dentro. Gritó Luffy. Tenía miedo de que su espadachín hubiera muerto en la explosión, y sería una verdadera decepción que muriera allí. Nami estaba harta de esto. Esta gente había perdido sus hogares a causa de los piratas, y la muerte de Susu la dolió aún más. Susu lo había perdido todo, no pudo proteger su hogar y murió en su intento de defenderse. Zoro resultó estar bien. Mencionó algo sobre despertares bruscos, lo cual a Nami le pareció ridículo. ¿Quién se encoge de hombros ante una explosión como si no fuera nada? Ya basta. Luffy, Zoro y Nami se giraron para mirar al alcalde. Tenía la cabeza entre las manos. Su voz sonaba tensa y tenía lágrimas corriendo por su rostro. No puedo quedarme de brazos cruzados. Nos está arrebatando todo lo que tanto nos costó conseguir en cuestión de minutos. Pagará por sus crímenes. Espera. No te vayas y dejes que te maten. No tiene sentido. Le suplicó Nami al hombre. Una aldea podía reconstruirse siempre y cuando sus habitantes sobrevivieran. Se encogió. A este hombre le estaban robando la casa unos piratas y acababan de matar a su amigo. Le recordó un poco su propia situación. Sé que podría morir. Gritó. Pero no puedo dejar pasar esto sin hacer nada. Lucharé por mi hogar. Por mis amigos. Empezó a correr, pero no pudo porque recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo perder el conocimiento. Lo siento, anciano, pero no puedo dejar que hagas eso. Luffy se apartó del alcalde. Ya había visto a tanta gente perder la vida. Este hombre le dio comida, y a Luffy le gustó su espíritu. No quería que terminara como Susu. Oye. ¿Por qué fue eso? Gritó Nami. No se lo esperaba. Así es como los piratas demuestran su gratitud. Iba a continuar, pero Luffy la detuvo. No quiero que este tipo muera. Me cae bien. Aunque no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Nariz Grande. Empezó a caminar hacia el escondite de Buggy. Así que voy a ayudarlo. Nami estaba confundida. Este tipo era impaciente, descerebrado y grosero, pero no podía decir nada. ¿Este tipo iba a luchar contra los piratas por el alcalde? Quizás era un poco más noble de lo que aparentaba. Oye tú. Nariz grande, fea y gorda. Nami y Zoro miraron a Luffy con miedo. Se encontraban con un cañón apuntándoles, armado con una Boogie Ball. Buggy se había enterado de la derrota de su subordinado y estaba listo para enfrentarlos. Luffy no dijo nada mientras Buggy despotricaba sobre lo estúpidos que eran al confrontar su superioridad. A Buggy no le hizo gracia el insulto de Luffy. Dispara la bola, Buggy. Rugió Buggy. Quería que mataran a esta gente por sus transgresiones. Idiota. Lloraba Nami. No esperaba morir tan pronto. Vamos, Luffy. Corramos. Zoro era bueno, pero no lo suficiente como para enfrentarse a un cañón.
¿Crees que huiría de una simple bala de cañón? Sonrió Luffy. No era normal, ya que tenía los dientes un poco afilados. El cañón disparó, enviando la Boogie Ball hacia ellos. Globo de chicle. Luffy lo infló de repente y lo hizo rebotar. Nami y los piratas de Buggy estaban asustados. No se lo esperaban. Podría haber dicho algo antes. Zoro bajó un poco más su pañuelo con la mano mientras intentaba ocultar su expresión de sorpresa. La bola Buggy desató su potencial destructivo contra los piratas Buggy. No quedó nada de su preciado campamento. Bien. Eso debió haber matado a más de uno. Gritó Luffy. Quería que sufrieran. ¿Qué demonios eres? Nami se estaba cansando de todas las sorpresas. Adiós a su grandeza, murmuró Zoro. Esperaba que hubiera derrotado a Buggy. Estaba cansado de escuchar su voz. Para su decepción, y más aún para Zoro, Buggy sobrevivió a la explosión. Él y su espadachín, un hombre llamado Kabaji, usaron a algunos de sus compañeros de tripulación como escudos. Luffy no lo demostró, pero esto solo le echó más leña al fuego. Le prometió a Shushu que se aseguraría de que Buggy sufriera. Antes de que Luffy pudiera llegar hasta Buggy, el espadachín Kabaji se abalanzó sobre él. Zoro había decidido luchar contra él, así que Luffy decidió observar. Kabaji intentó prender fuego a Zoro con un truco de fuego, pero Zoro estaba cansado de sorpresas. Logró cortar a Kabaji mientras rodaba hacia él. Kabaji cayó al suelo al ser derrotado. «Guau, eso fue bastante flojo», dijo Luffy con un puchero. Quería ver más de la habilidad de Zoro. Se dio cuenta de que Buggy tramaba algo. Era débil, le dijo Zoro, y no era un verdadero espadachín. No podría plantarme cara. Buggy aprovechó ese momento para lanzarle una daga a Zoro mientras este se daba la vuelta. Sintió dolor cuando Luffy pasó corriendo junto a Zoro y le pisoteó la mano. «Oye, Buggy. Tu pelea es conmigo». «Zoro. ¿Cómo está tu herida?» Luffy tenía la mirada fija en Buggy. No lo perdería de vista. «Estoy bien, Luffy. Solo necesito dormir una siesta. Asegúrate de encargarte de este payaso», dijo Zoro mientras envainaba sus espadas y se quitaba el pañuelo. Miró a los piratas Buggy que quedaban. Estaban demasiado asustados para enfrentarse a él después de que derrotara a uno de sus supuestos miembros más fuertes. Se sentía cansado. Caminó hacia un edificio y se sentó. No tenía un buen presentimiento, pero quería ver el poder de su capitán. Buggy estaba indignado. Sus hombres le habían fallado demasiado hoy. «Maldito seas, sombrero de paja. No creas que dejaré que unos ladrones me golpeen». «No somos ladrones, somos piratas», dijo Luffy mientras retiraba el pie de la mano de Buggy. Observó cómo flotaba de vuelta hacia Buggy. «Ahora entrega ese mapa al Grand Line. Ahí es donde vamos ahora». «¿Qué? ¿Qué harían unos piratas sin nombre como tú con ese mapa? ¿Cómo se atreve este tipo a exigirle algo?» «No tendría sentido decírtelo», respondió Luffy. «Ya basta de hablar. Me debes algo». Buggy gruñó. No le dejaría a este tipo su mapa. Era su boleto a riquezas incalculables. «Ya que tienes ese cuerpo tan raro, a ver cómo esquivas esto». Bara Bara molino de viento. Lanzó la parte inferior de su cuerpo hacia Luffy. Los cuchillos que llevaba escondidos en los zapatos reventaron y sus piernas giraron en círculos. Luffy ignoró los cubiertos voladores mientras caminaba hacia Buggy. Su piel ya estaba blanca y su rostro era el de un demonio. Las piernas continuaron su camino hacia él. «Ya, ya. Que te corten en pedazos, sombrero de paja». «Gum, gum». Se lanzó hacia adelante, saltando por encima de las piernas. Su brazo quedó colgando en el aire mientras las piernas volaban inútilmente debajo de él. Antes de que Buggy se diera cuenta, Luffy ya se acercaba. Buggy no esperaba que Luffy saltara hacia él. Flotó hacia atrás. «Ahora que estás en el aire, intenta esquivar esto». Bara Bara C. Antes de anunciar su ataque, miró a Luffy a la cara. Una dentadura demoníaca lo observaba mientras se sentía paralizado. Ni siquiera podía recuperar las piernas. Bala. La mano de Luffy se disparó hacia el abdomen de Buggy. Buggy no pudo hacer nada más que observar cómo un puño blanco impactaba en su estómago. La fuerza lo había aturdido. Se sintió fatal por el golpe de Luffy, pero no podía dejarlo escapar. Sintió que recuperaba la fuerza al dar paso al dolor al frío. Cañón Bara Bara. Su mano se dirigió hacia la cabeza de Luffy. Tenía dagas entre cada dedo, excepto el pulgar y el índice.
Luffy intentó ladear la cabeza, pero fue un poco tarde, pues estaba demasiado cerca de la mano de Buggy. Los cuchillos rasparon el borde de su sombrero y le cortaron la mejilla. Idiota. Pagarás con tu vida por luchar contra mí. Buggy no se dio cuenta de que le habían aparecido cortes en la cara a Luffy. Con un gruñido bestial, la mano de Luffy se estrelló contra el rostro de Buggy, lanzándolo hacia atrás, hacia los restos de su base. Las piernas de Buggy se arrastraron por el suelo mientras regresaba con su dueño. No me toques el sombrero. Un rugido retorcido salió de Luffy. Muchos de los piratas Buggy restantes se desmayaron. Este tipo daba demasiado miedo. Mucho más que el Capitán Buggy. Zoro sintió una poderosa presión, pero no pareció aplastarlo. Al contrario, lo envolvió. Le daba miedo, pero sabía que no era él a quien iba dirigido. De todas las personas que tuve que seguir, pensó Zoro, tenía que ser el hombre más extraño que he conocido. Al menos Luffy era fuerte. Comparado con Buggy, le llevaba niveles de ventaja. Zoro sonrió. No le importaba que su capitán fuera un monstruo. Luffy había demostrado que era digno del título de capitán. Buggy estaba herido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía esto. Se incorporó y miró a Sombrero de Paja. Parecía temblar de rabia, pero aparte de eso, no se movió. Sintió un aura que no había sentido en mucho tiempo, pero tenía suficiente experiencia para resistirla. Desmayarse allí de miedo no le haría ningún bien, pensó. La muerte lo aguardaría si se quedaba dormido. Al notar movimiento detrás de Luffy, se burló. Vio a esa molesta chica de pelo naranja salir de su almacén. Esa ladrona. Había usado la pelea como distracción para robarle su preciado tesoro. No la dejaría ir sin un castigo. Luffy hizo una pausa. No podía pensar con claridad. El mundo parecía irritarlo, y quería destruirlo todo. Tenía que calmarse. Ace le había dicho que se volvía un poco incontrolable cuando se enojaba demasiado. A veces se desmayaba y despertaba con todo su entorno destrozado. Destruir el pueblo no fue buena idea. Este era el preciado tesoro de ese viejo. El torso de Buggy salió despedido de los escombros. Tenía una mirada extraña. Su rostro también se veía un poco raro, pensó Luffy. Podría jurar que la pintura facial de Buggy solía ser blanca, pero ahora era carmesí, como la sangre. Voló hacia Luffy. Las manos de Buggy se apartaron de sus costados y volaron hacia adelante. Luffy se abalanzó, sin alcanzarlo con los cuchillos, y avanzó hacia Buggy con los puños apretados. Buggy se partió en dos y esquivó los golpes, que se extendieron aún más y se dirigieron hacia su escondite destruido. El escondite ya no importaba. Buggy solo podía pensar en cortar en pedazos a ese molesto ladrón. Nami había mirado hacia el campo de batalla para comprobar el progreso. Intentó contarle a Luffy su plan, pero él se adelantó y se unió a la lucha. Esto es demasiado fácil, pensó mientras levantaba una bolsa con un tesoro en sus manos. Se sintió un poco mal por irse, pero no podía quedarse mientras robaba el tesoro de Buggy. Luffy y Zoro lo entenderían. Sus ojos se abrieron de par en par, asustados, al ver a ese maldito payaso volar hacia ella. No pudo moverse lo suficientemente rápido para esquivarlo. Se acercaba cada vez más, hasta que pudo ver la mueca de odio de Buggy en su rostro. Lo más extraño fue que su rostro adoptó una expresión de dolor y empezó a gritar. La sangre desapareció mientras su cuerpo caía lentamente al suelo. Cuando su cuerpo desapareció de su campo de visión, pudo ver los brazos de Luffy atrapados en la antigua base de Buggy el payaso. Retrajo los brazos y, en sus manos con garras, estaba la parte inferior del cuerpo de Buggy. Las garras estaban en lugares que serían absolutamente inhumanos para cualquiera que no fuera Buggy el payaso. Buggy intentó con dificultad acercarse a Nami, pero el dolor era insoportable. Ya ni siquiera podía moverse. ¿No se suponía que la fruta vara le haría inmune a los objetos afilados? Todo su mundo estaba bloqueado por el dolor. Casi no valía la pena intentar recuperar su tesoro. Tu oponente sigo siendo yo. Le gritó Luffy a Buggy. Nami lo miró a la cara y estaba segura de que no lo había oído. El cuerpo de Buggy flotó lentamente, su parte inferior se movió hacia donde estaba la superior. Luffy estaba cansado de esperar. Necesitaba lastimar a Buggy. Es hora, Buggy. Buggy ni siquiera podía mirar a Luffy. Aún sentía mucho dolor. Todo cambió cuando un pie golpeó sus heridas. Lo que antes le dolía, ahora era demasiado. Se desmayó. Morir sería mejor que luchar contra ese monstruo.
TSK, ¿ya te desmayaste? Todavía no he hecho nada, murmuró Luffy, con el cuerpo ya recuperado. Se sintió satisfecho al oír a Buggy gritar de agonía, lo que lo tranquilizó bastante. A Nami se le cayó una gota de sudor. Había oído el rugido y pensó que presenciaría una masacre sangrienta. No esperaba ver a Luffy maltratando a Buggy el payaso como si fuera un muñeco de trapo. Estoy harta de verte la cara. Vio que Luffy había puesto a Buggy de rodillas. Parecía que lo estaban ejecutando. Gum, gum. Los brazos de Luffy se extendieron hacia atrás. Se preparaba para el golpe final. Bazooka. Se retrajeron a gran velocidad y las manos de Luffy se estrellaron contra la cara de Buggy. Fue casi obsceno. La cara de Buggy se derrumbó y salió volando a lo lejos. Incluso si era un pirata, a Nami no le gustaba la idea de que Luffy matara a alguien de esa manera. Zoro se sentó cerca, estupefacto por lo que había visto. Los consumidores de frutas del diablo eran realmente aterradores, presumió para sí mismo. Lo siento. Les debo mucho a todos. Luffy, Nami y Zoro simplemente sonrieron. El viejo alcalde había venido a despedirse de ellos. Acababan de salir del pueblo en sus botes. Nami había robado uno de los miembros de la tripulación de Buggy. Para su asombro, el barco de Luffy y Zoro seguía allí. Los piratas a quienes Nami les había robado el barco los habían confrontado. Se burlaron de Nami por su descuido y que ella pagaría por ello de diversas maneras. Una mirada de Zoro los hizo tambalearse hacia el océano abierto en un intento de alejarse lo más posible de él. Los aldeanos parecían estar buscando a algunos piratas que habían quedado atrás tras descubrir el cuerpo del alcalde junto a la tienda de mascotas. También estaban preparando una tumba para Shusu, así que los tres lograron pasar. Gracias por salvar la aldea. Gracias por luchar por Shusu. El alcalde se secó la cara con una mano. Muchísimas gracias a todos. Continuó el alcalde. Lloró mientras sus agradecimientos se desvanecían lentamente. Luffy sonrió. Le caía muy bien ese viejo. Esperaba que el dinero que le había dejado le ayudara a reconstruir su pueblo. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.